En esta ocasión les vengo a hablar un poco sobre la electrofisiología y el diagrama de Wien. Bueno, antes de hablar un poco sobre la electrofisiología del corazón, tenemos que hablar sobre el ciclo cardíaco. Tenemos que saber que el ciclo cardíaco es la secuencia de eventos eléctricos y mecánicos que se repiten en cada latido del corazón. El ciclo cardíaco comienza con la generación de un estímulo eléctrico en el nodo sinusal y la consiguiente contracción de las aurículas y termina con la relajación de los ventrículos. La fase de contracción durante la cual se bombea la sangre se llama sístole y la fase de relajación durante la cual se llenan las cavidades con sangre se llama diástole. Ahora sí entramos en materia a hablar un poco sobre la electrofisiología. La electrofisiología, el sistema de excitación especializado y de conducción del corazón está constituido por las siguientes partes. Como vemos aquí en la imagen, encontramos el nodo sinusal, que este está ubicado en la parte posterolateral superior de las aurículas, de la aurícula derecha. Como vemos ahí en imagen, donde dice nodo sinusal, ahí está. Este es el que controla la frecuencia del latido de todo el corazón y su frecuencia de descarga es de 70 a 80 veces por minuto. Cuando se descarga esta electricidad, pasa después a las vías internodulares que están ubicadas en los extremos del nódulo sinusal y conducen los impulsos desde el nodo sinoauricular hacia el nódulo auroventricular. Cuando pasan por estas vías, luego se desplaza a lo que es el nódulo auriculoventricular, que es el que está, el que se encarga de retrasar estos impulsos originados en las aurículas, que son de 0,09 segundos, y este está localizado en la pared posterolateral de la aurícula derecha, detrás de la válvula trifúsqueda, y su frecuencia de descarga es de 40 a 60 veces por minuto. Después que está esta frecuencia de los nódulos auriculoventriculares, pasa al haz de His, que conduce los impulsos de las aurículas a los ventrículos y se divide en dos ramas, una izquierda y otra derecha. Aquí en la imagen estamos viendo este haz de His, entonces podemos ver una en la derecha y otra en la izquierda. Cuando pasa por el haz de His, después tiene que pasar por las fibras de Purkinje, que estas son fibras muy grandes y su frecuencia de descarga es de 15 a 40 veces por minuto. ¿Me pasa la otra imagen, por favor? Bueno, ya hablando aquí, este diagrama que vemos aquí es el diagrama de Williams. Y este es un diagrama que usualmente nosotros lo utilizamos para explicar la fisiología cardíaca. Tenemos que saber que el eje X es usado para medir el tiempo y el eje Y es el que utilizamos contiene los siguientes, lo que es una sola ventana para aprender a diferenciar la importancia que tienen los diferentes estudios del corazón. Ahí vemos los volúmenes y vemos las presiones. Bueno, tenemos que tener en cuenta que aquí vamos a ver más que todo la presión sanguínea, la presión aórtica, la presión ventricular, la presión auricular, el volumen ventricular. Vemos un poco sobre el electrocardiograma, el flujo arterial y por último vamos a ver los ruidos cardíacos. Bueno, hablando un poco ya, tenemos que saber que las aurículas y los ventrículos están relajados. A esto se le llamamos diástole y la presión de la arteria pulmonar y de la aorta son muy mayores que la presión de los ventrículos y esto produce que la válvula aórtica se cierre. Junto con la pulmonar. Entonces esto hace que se llame el llenado ventricular.
El llenado ventricular es eso, que pues se caracteriza por un flujo rápido y pasivo de la sangre desde las aurículas hasta los ventrículos. Aquí vemos también que pues en el electrocardiograma, durante esta fase, que es cuando ya termina la repolarización ventricular y aún no inicia la repolarización auricular. También escuchamos pues en el fonocardiograma que pues escuchamos lo que es el tercer ruido, que este es muy débil. No, disculpe, es el segundo ruido, que es cuando se cierra la válvula aórtica y la válvula pulmonar. El otro paso, que es el segundo, es el llenado ventricular rápido, y esta es la fase de relajación ventricular caracterizada por un flujo rápido y pasivo de sangre desde las aurículas hacia los ventrículos. La válvula mitral y tricúspida se abren y permiten que el flujo rápido de la sangre acumulada de las aurículas a los ventrículos aproximadamente sea el 70% a 80% del llenado del volumen ventricular. Esta se da en la fase, pues, esta se da en esta fase y es caracterizada y da lugar al nombre de esta, que es el llenado ventricular rápido. En el electrocardiograma, como vemos aquí en pantalla, pues este es un isoeléctrico, ya que aquí no, pues ya terminó la repolarización ventricular y aún no ha despolarizado la aurícula. En el fonocardiograma escuchamos el tercer ruido, que este es muy débil y por lo general pues no se escucha. Después vamos sobre la diástasis, que pues esta fase se caracteriza por un llenado pasivo lento del ventrículo conforme la presión del ventrículo se acerca a la de la aurícula y pues no hay eventos importantes en esta fase. Luego pasamos a la sístole auricular, que esta es la fase pues de contracción de las aurículas y se caracteriza por terminar el llenado del ventrículo. Las aurículas se contraen y aumenta la eyección, el eyectado pues del volumen residual de sangre hacia el ventrículo, que es aproximadamente de un 20% del ventrículo ventricular. Aquí vemos que la onda de la curva de la presión aórtica ocurre con la contracción de la aurícula y la sangre que llega no puede entrar a la aurícula debido pues que a la mayoría de la presión que vemos de la vena yugular, causando que una onda de presión en el pulso venoso yugular. Entonces al final de esta fase de la sístole auricular, la presión del ventrículo hace ser mayor que la aurícula y se cierra la válvula mitral y la tricúspida. En el electrocardiograma, pues el impulso generado en el nodo sinoauricular produce la despolarización y la contracción auricular, que es la onda P que vemos aquí en el electrocardiograma, que es el registro pues, de la despolarización auricular. Luego viene la contracción isovolumétrica, que esta es la fase pues, de la sístole ventricular, pues, caracterizada por el aumento de la presión del ventrículo en el cambio de volumen. Aquí las válvulas AB se cierran cuando la presión de los ventrículos excede la de las aurículas. Las valvas de las válvulas se cierran y protruyen hacia las aurículas, generan la onda C en las curvas de la presión auricular, que es esta que vemos ahí. Entonces, pues el volumen de los ventrículos se mantiene constante y a esto se debe pues, el nombre de esta fase. Por último, en el electrocardiograma se caracteriza la presencia del complejo QRS, que este se registra en los vectores de la despolarización ventricular del haz de His y el sistema de Purkinje. Y por último, escuchamos en el fonocardiograma que este se caracteriza la presencia del primer ruido, que es debido a la turbulencia pues, generada por la sangre al chocar con las válvulas AB, la válvula tricúspida y mitral. Y la última fase, que es la eyección ventricular.
que la segunda fase de la sístole ventricular pues se caracteriza porque la presencia del ventrículo se hace mayor que la presión de las arterias aorta y pulmonar. En este momento se abren las válvulas segundulares y la sangre expulsada del corazón. Esto es importante notar que aunque la presión del ventrículo izquierdo es mayor que la del ventrículo derecho, ambos ventrículos pues expelen el mismo volumen de sangre y esta cantidad se conoce como volumen ventricular que expelen de la sangre. Tenemos que saber que en esta eyección ventricular hay una eyección rápida y una eyección lenta. En la rápida las válvulas pues semilunares se abren e inician la fase de esta. Por último, las presiones de los ventrículos siguen aumentando para arriba de la presión aórtica y la pulmonar hasta alcanzar su máximo. La contracción ventricular empuja la válvula tricúspide contra la aurícula y genera la onda C en la curva de la presión auricular. Y por último, el volumen ventricular desciende conforme con la sangre va la circulación. Y en la fase lenta de eyección, aquí, después de que ese pico de presión ventricular y arterial, el flujo de sangre fuera de los ventrículos, por lo tanto, el cambio de volumen es más lento. Cuando la presión, pues, en los ventrículos, pues, se hace más baja que la de las arterias, el flujo retrógrado hacia los ventrículos hace que las válvulas semilunares se cierren y esto marca mecánicamente el fin de sístole ventricular. Y por último se observa la onda T. En el electrocardiograma, que es el fin de la onda T, marca el fin de la diástole ventricular en términos eléctricos. Muchas gracias.